Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río inmenso, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Nos establecimos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años y allí vivimos hasta que me fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están ligados a Rhode Island, pero en el fondo de mi mente hay fragmentos que pertenecen a las distintas casas en las que vivimos cuando era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son vagos e insignificantes. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilábamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanecen tan nítidos como el cristal, como si hubieran ocurrido ayer mismo. A menudo me pregunto si son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que padecí aquella primavera, pero en mi corazón sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de una bulliciosa ciudad con una población de 643 habitantes. Era una casa grande, sobre todo para una familia de 3. Había habitaciones que no llegué a ver en los 5 meses que vivimos allí. En cierto modo era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en venta en ese momento, al menos a una hora de distancia del trabajo de mi padre. Al día siguiente de mi quinto cumpleaños, al que solo asistieron mis padres, me dio fiebre. El médico me diagnosticó mononucleosis, lo que significaba que no podía jugar bruscamente y que tendría fiebre durante al menos 3 semanas más. Fue un momento terrible para estar postrado en cama. Estábamos empacando nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis pertenencias ya estaban guardadas en cajas, dejando mi habitación prácticamente vacía. Mi madre me traía refrescos de jengibre y libros varias veces al día. Fueron mi principal entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre estaba al acecho, listo para aparecer y agravar mi sufrimiento. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Boca Ancha. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo de aquella pequeña criatura es haberle preguntado si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Boca Ancha, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas. Pero su boca era, con diferencia, la más grande. «Te pareces un poco a un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Boca Ancha se detuvo y me miró con expresión de desconcierto. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El pequeño robot con las orejas grandes. Puedes acariciarlo y darle de comer, casi como una mascota de verdad. «Oh», dijo el señor Boca Ancha, retomando su actividad. «No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Boca Ancha desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. «Me escondo debajo de tu cama», explicó después. «No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que ya no nos dejen jugar». Durante esos primeros días no hicimos gran cosa. El señor Boca Ancha se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y las ilustraciones que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa. «Tengo un juego que podemos jugar», dijo. «Tenemos que esperar a que tu madre venga a verte, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto». Después de que mi madre me trajera más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Boca Ancha salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. «Tenemos que ir a la habitación del final de este pasillo», dijo. Al principio me resistí, ya que mis padres me habían prohibido levantarme de la cama sin su permiso, pero el señor Boca Ancha insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Boca Ancha la cruzó rápidamente y la empujó con fuerza abriéndola de golpe. Luego me hizo señas para que mirara hacia abajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, que estaba en una colina, y desde este ángulo
La caída parecía mayor a 2 pisos debido a la pendiente. Me gusta jugar a imaginar cosas aquí arriba, explicó el señor Boca Ancha. Imagino que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana y salto. Si lo imaginas con suficiente fuerza, rebotas como una pluma. Quiero que lo intentes. Tenía 5 años y fiebre, así que solo un atisbo de escepticismo cruzó por mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída muy larga, dije, pero eso es parte de la diversión. ¿No sería emocionante si solo fuera una caída corta? Si fuera así, mejor saltar en un trampolín de verdad. Le di vueltas a la idea, imaginándome caer en el aire para luego rebotar contra la ventana gracias a algo invisible a simple vista. Pero mi lado realista se impuso. Quizá en otra ocasión, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Boca Ancha se contrajo en una mueca de enfado, pero solo por un instante. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, respondió. Pasó el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Boca Ancha llegó con una cajita. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. «¡Mis padres me matarán!», grité, horrorizado de que el señor Boca Ancha me hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres jamás me permitirían tocar. Me castigarán y me dejarán castigado 1 año. El señor Boca Ancha frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con esto. Quiero que lo intentes. Aparté la caja. No puedo, me meteré en problemas. No es seguro lanzar cuchillos al aire así como así. El ceño fruncido del señor Boca Ancha se convirtió en una mueca de enfado. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, donde permaneció el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia se metía debajo de la cama. A partir de entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Boca Ancha me despertaba a menudo por la noche diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana, uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Yo siempre me negaba e intentaba volver a dormirme, pero el señor Boca Ancha insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Una mañana mi madre vino y me dio permiso para salir a dar una vuelta. Pensaba que el aire fresco me vendría bien, sobre todo después de haber estado tanto tiempo encerrado en mi habitación. Eufórico, me puse los zapatos y salí corriendo al porche trasero, deseando sentir el sol en la cara. El señor Boca Ancha me estaba esperando. «Tengo algo que quiero que veas», dijo. Debí de mirarlo con extrañeza porque entonces añadió: Es seguro, te lo prometo». Lo seguí hasta el inicio de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. «Este es un camino importante», explicó. «He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este sendero a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero espero llevarte allí algún día». Regresé a casa preguntándome qué clase de lugar habría más allá de aquel sendero. 2 semanas después de conocer al señor Boca Ancha, la última carga de nuestras pertenencias ya estaba en el camión de mudanzas. Pronto estaré en la cabina sentado junto a mi padre en el largo viaje a Pensilvania. Pensé en decirle al señor Boca Ancha que me iba, pero incluso con 5 años empezaba a sospechar que sus intenciones no eran para mi beneficio a pesar de lo que decía. Por ello, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania para el mediodía del día siguiente, con la ayuda de un suministro ilimitado de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre a punto de correr un maratón que uno que estuviera a punto de pasar 2 días sentado sin hacer nada. «¿Te parece lo suficientemente temprano?», preguntó mi padre con un dejo de compasión. Asentí con la cabeza y la apoyé contra la ventana, deseando poder dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. «Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo».
Sé que es difícil para ti con lo enfermo que has estado. Cuando papá ascienda, podremos establecernos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos cuando salíamos marcha atrás del camino de entrada. La silueta del señor Boca Ancha estaba en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que la camioneta estuvo a punto de girar hacia la carretera principal, momento en el que me saludó con un gesto lastimero, cuchillo de carne en mano. No le devolví el saludo. Años después regresé a aquella ciudad. El terreno donde se encontraba nuestra casa estaba vacío a excepción de los cimientos, ya que el edificio se había incendiado unos años después de que mi familia se marchara. Por curiosidad, seguí el rastro de ciervos que el señor Boca Ancha me había indicado. En parte, esperaba que saltara detrás de un árbol y me diera un buen susto. Pero sentí que el señor Boca Ancha se había ido, de alguna manera vinculado a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio de aquella bulliciosa ciudad. Para mi sorpresa me di cuenta de que muchas de las lápidas pertenecían a niños.